Con esta lámina. Y quiero que ustedes me digan, que me cuenten voluntariamente, ¿cómo se les llama a este tipo de personas? ¿Cómo se le llama en la calle? ¿Cómo se le llama? Al guaraní también se le dice. Bajeza. Capacidades diferentes, ¿no? Incapacitados, algunos después. Vulgarmente anterior, Sí. yo escuchaba fenómenos. Fenómeno. Guaraní mejorero, eso luego guapaya y ñengúa nos enduiga. A guaraní me oí también otro tipo de ahí novela. Guaraní no oía Doy vai, học biết. Mongólico, Itaúga, especial. ¿Qué gusto? ¿Se ha gustado? No, verdad que se ha gustado, sino que. Peisa. Entonces, siguiente. Tenemos dos vertientes. Yo hablo de dos vertientes. PAPTI, vertiente cultural de Ilomitán, ¿verdad? Todo es de la izquierda, es lo que la gente dice, ¿verdad? El taurarí, el punto y coma, inclusive, oye, clasificaje, ante venimos deficiencia, discapacidad y minusvalía, era la clasificación, ¿verdad? Y en la cultura, y en guaraní, la gente, ¿verdad? La gente, ¿recuerdan ahí? O llamó de clasificación, leve, moderado, severo y profundo, ahí la técnico. O por cuarta, o por quinta, o por IGC, ¿verdad? O sea, esa clasificación, no, vea, no por cuarta, pero no, vea, ahorita no por una quinta, ¿verdad? No invite, vea, o por IGC, ya, o sea, esa cultura hay que seguir trabajando. Nosotros, o fantástico, que no invite, ya veis, ¿verdad? O sea, miles de formas que tenemos que ir. Si hablamos de derecho, y si hablamos de inclusión, tenemos que ir erradicando de nuestro vocabulario. ¿Así? Claro que así. Porque la costumbre, pues, lo primero que nos sale, ¿verdad? Pero tenemos que, vea la recomendación de las Naciones Unidas, tenemos que ir cambiando nuestra forma de dirigirnos al otro, empezando por nuestro lenguaje, por la forma de decir. ¿Verdad? Entonces eso es importante, por eso les traigo esta mañana acá el tema de, y sobre todo, la paraguayo, ¿cómo es tu marcante? Pesa, marcante, ¿verdad? ¿Verdad? Y después ya ponen marcante más. Yo por eso celebro y quiero felicitarles públicamente a nuestros directores. Sí. Nuestro director, impresionante la memoria, doña fulana, don fulano. Eso no todo. Esa es una cualidad, esa es una capacidad. Por poco nos dice cuántos hijos tiene, cuántos años se casó, ya, pero se sabe el sombrero, ¿verdad? Caray, ministro, hoy baja. Hoy baja. Pero tenemos que ir sacando eso de nuestra cultura. Entonces, vamos a tardar todavía. Vamos a tardar en sacar eso de nuestra forma de ser. Pero ¿quién también tiene la culpa de los términos? Los científicos, los técnicos, tenemos la culpa. ¿Por qué? Porque fíjense, por ejemplo, especial se llamaba escuela especial siempre. La UNESCO llamó escuela especial. No deberíamos decir escuela especial, pero en el contexto, la década del 90, especial era el término. Entonces, especial. Después, retrasado. Retrasado, ustedes saben que ya no se debería usar más. 5 o 6 años atrás ya no se habla más de retardo ni de retraso. Se habla de discapacidad intelectual. Entonces, la Asociación Americana de Retardo Mental es un organismo de Estados Unidos que es consultor ante la Organización Mundial de la Salud. Ellos se llamaban Asociación Americana de Retardo Mental. 6 años atrás ya se cambiaron, ya cambió su nomenclatura. Es Asociación Americana de Discapacidad Intelectual. Pero la gente sigue utilizando, vea ahí un digo petín retrasado, vea hueco petín retardo, y no tendríamos que utilizar. No nos rasgamos la vestidura porque fue un término utilizado hasta hace poco. Después, la mongólico,
mongólico ya no tiene que utilizarse más, pero hoy biblioteca, PTI, libro, investigación, síndrome de Down barra mongólico, petopata, porque responde a la época, ¿no? Entonces, enajenado mental hasta ahora. Si alguien opina, verá, o la ruta, ¿verdad? Que el código de la policía ahí, hoy PTI 360 guape. ¿Qué significa 360? Enajenado mental para el código policial. ¿Tenemos que cambiar? Tenemos que cambiar. Y el tema minusválido. Dios mío. Oye, Purupio, la minusválido como término. Antes de, hasta el 2001, la Organización Mundial de la Salud clasificaba deficiencia, discapacidad a minusvalía. Yo enseñaba en la facultad. Concepto define minusválido. 2 puntos valía el que sabía definir el concepto de minusválido hasta el 2001. Fíjense, 2001 que ayer, Lina, si estamos en 2019. ¿Verdad? Entonces, ese término no se utiliza más. Hoy ya no se habla más de minusválido, pero la clasificación era. Siguiente. Entonces, antes. Fíjense, y con esto quiero terminar porque es importante. El lenguaje influye profundamente en la construcción del pensamiento y dependiendo de los términos utilizados para referirnos a la discapacidad, podemos influir en las actitudes de la sociedad hacia las personas con discapacidad y su situación social. Profesores Crespo, Campo y Verdugo ya en el 2003 manifestaron cómo importante el lenguaje, cómo decimos lo que decimos, transmite lo que realmente pensamos. Y lo que pensamos y decimos es lo que sentimos. Fíjense cómo es importante. Por eso dice, no, igual nomás, ahora que se dice así nomás, una hambrena, pe mongólico. No, cuidado, porque la forma que decís, como dicen estos profesores, ¿verdad? Siguiente, acá hay lo importante. Primera pregunta, y a lo mejor quiero que me respondan algunos. ¿Se tiene o no discapacidad? Se tiene dificultad. Se tiene dificultad, se tiene particularidad, se tiene alguna condición personal. Pero esta lámina es la que a mí me gusta siempre, porque acá vamos a entender lo que es la discapacidad. ¿Dónde está la discapacidad en esta lámina? ¿Quién me puede decir? En la escalera. La escalera. Las 2 mujeres que están en esta lámina tienen dificultad en miembro inferior. Y lo mitad técnicamente déficit motor. Pero las 2 tienen déficit motor. Pero la discapacidad, una tiene ahí está la discapacidad, la escalera. Y la otra tiene un facilitador, y la rampa es un facilitador. Y allá arriba ustedes se dan cuenta, dice persona con un enfoque derecho y autonomía. Esa es la palabra clave de este siglo XXI con las personas con discapacidad, es autonomía. Ese facilitador, esa rampa, tiene que permitirle a ella subir por sus propios medios. Yo tenía un profesor español que me decía, qué palabra interesante, qué palabra que transmite realmente lo que no tiene que ser la persona con discapacidad, que en guaraní ustedes dicen. ¿Y cuál era la palabra que le llamaba la atención? Asheyananga. Activamos por nosotros el Asheyananga. Si esa persona no puede subirse en la rampa por sí solo, lo activa, ¿verdad? Lo activa la Asheyananga, ¿verdad? Ponemos una música triste medio de fondo, ¿verdad? Y nos vamos nosotros que tenemos todo a ayudarle a ese que no puede ir. Porque es solidario, ¿entendés? Entonces yo que tengo todo la ayudo. Qué mensaje profundo es ese, ¿verdad? Y la idea de un enfoque de derecho no hace falta activar la señal. Un sujeto de derecho no necesita que la señal. Esa señora tiene que subirse por su propio medio en la rampa. Quiere decir que esa rampa parece que es un facilitador, pero no cumple la misión esa rampa, entonces no anda como facilitador. Se dan cuenta cómo desde dónde estamos hablando ahora, desde el siglo XXI, que yo digo desde el 2001, ¿verdad? La discapacidad entonces no es una condición a curar, a completar o reparar, es una construcción relacional entre la sociedad y el sujeto.
Y aquí remata el concepto. La discapacidad toma cuerpo en un espacio situacional dinámico e interactivo entre alguien con cierta particularidad, los ensayos, los enduyos, etc., y el entorno. Ahí toma cuerpo la discapacidad. Entonces, cuando yo digo va a venir o va a estar una persona con discapacidad, por decir, si María Antonia me decía, actueteo en la PTI, persona sorda en el auditorio, ahorita en la PTI, persona sorda, inmediatamente que yo tenía que pensar, ¿qué necesito yo en el entorno para que no disminuir su situación de discapacidad? Intérprete de lengua de señas. Porque si había una persona sorda acá, va a manejar lengua de señas, entonces acá al lado mío tenía que estar presente un intérprete y la lengua de señas. Así falta, así chiquitito, Cámara de Diputados ya tiene para reconocer la lengua de señas que tenga estatus de lengua. ¿Verdad? En la ley de lenguas ya está. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, pues AOP, pues la costumbre con inclusión, con imitación, voy a dejar doy ahí tema esa para la o mi costumbre. Ahí no quiere igual, hoy guapa, ahí la pizza, y la cuñada, esa ya iba, pero no me endui. Hoy católica hoy en segundo grado se llama a grado ave o oejaope. O ahí ponen cuando besaba, o ya boba, o yero y sarati quay. Anore no quay. Bo bebe para un majín super cuero. No le cuesta fuera lengua de señas, mejorando el apoyo beba, porque la escuela es inclusiva, las aulas son inclusivas y todos somos inclusivos unos con el otro. O ya el régimen general, oye, ayer pedí 600 anuales, me imitan, me pedí a ti, me pedí grado 2, desde el día, más bueno, la maestra no tiene habilidades en el lenguaje. Yo desconozco totalmente porque ustedes son los maestros que me van a enseñar. Pero me imagino nomás la discusión del guaraní y el castellano hace 30 años, no sé cuánto, cuando decía, ¿por qué vamos a enseñar guaraní? ¿Por qué se va a enseñar guaraní en la zona rural? ¿Por qué el docente tiene que hablar guaraní y impartir la enseñanza en guaraní si el castellano la comandaba? En el mundo la castellano, esa misma discusión posiblemente, yo no soy experto, esa misma discusión estamos teniendo hoy y lastimosamente estamos defendiendo a capa y espada. ¿Para qué vamos a enseñarle su lengua al sordo si el mundo es oyente? ¿Para qué vamos a enseñarle? Tiene que escribir, tiene que aprender a leer, sí, va a aprender a leer y escribir, pero ¿y su lengua? Es la lengua de señas. La lengua de señas podemos hacer un taller acá, tiene toda una construcción, es una lengua y tiene toda una estructura lingüística propia la lengua de señas. Lo que pasa que no, pero y ahí está, por eso yo digo que se pega el tema del guaraní y esa ignorancia que teníamos guaraní y esa ignorancia que hay en lengua de señas. ¿Acaso no escuchamos alguna vez? No, si tu hijo aprende a hablar guaraní, porque, ¿verdad? Etcétera, todos esos grandes mitos. Yo soy víctima, digo yo, víctima del sistema, porque papá y mamá no hablaban solo guaraní en casa. Pero ellos me decían, Ani en la guaraní, de entender. Yo entiendo perfectamente guaraní, porque es afuera, Ani en la guaraní, hace castellano. Esa era la regla. O sea, era la regla en casa, ¿verdad? Orero en esta guaraní me jandé en esta castellano. Y él hablaba, me preguntaba guaraní, yo le contestaba castellano. Interesante era. Entonces yo aprendí totalmente guaraní. Y que tu la fluidamente guaraní.
y te tuye, ¿verdad? O sea, no sé por qué, pero era eso. Lo mismo posiblemente pasa en la lengua de señas. Muchísima gente dice, ¿por qué ustedes pelean por un estatus de lengua de señas? ¿Por qué pelean que el docente y lo que aprendemos? Porque yo le digo, es más fácil que un oyente aprenda lengua de señas a que el sordo hable. Así nomás es, ¿verdad? Ya respetan a la lengua de señas. ¿Por qué digo que era igual? A veces se asemeja. No, lengua de señas, digo. Pero digo, jefe, te di gesto. Gesto me metente. No. Si vos decís que la lengua de señas es gesto nomás, no estamos conociendo bien el estatus de la lengua de señas. Toda la riqueza que tiene la lengua de señas. Me animo a traerle, en Coronel Oviedo teníamos un joven, un niño, tenemos varias ciudades del interior, jóvenes que rebate hacen con lengua de señas. Porque desde chiquitito se manejó la lengua de señas. Mucha experiencia tenemos. Entonces, tenemos que avanzar en esto. Entonces, si yo decía, la persona con discapacidad venía, no hay intérprete, ¿dónde está la discapacidad? Intérprete. Si había una persona con discapacidad visual acá, a Orero Brecó, ¿cómo nos preocupamos? Interesante fue el convenio castellano a guaraní mejela, ¿verdad? Pero en un enfoque también inclusivo, mañana la braille. Porque entonces vos le das a una persona ciega que maneja braille, acá está el convenio. Lee un poco el convenio y ya así, ¿verdad? Y braille en castellano y en guaraní también. Braille en guaraní también. Claro, pero no, por eso sí, se hace tranquilo. Digo nomás como no sé si decir, sí. Tenemos punto de encuentro en esa la lucha de instalar el guaraní y la lucha de eliminar las barreras con discapacidad. Siguiente. ¿Qué entonces es la inclusión? ¿Qué entendemos por inclusión? Entendemos por inclusión como un proceso de cambio. Tenemos que cambiar. ¿Qué tenemos que cambiar? Todo. Todo tenemos que cambiar. Y ahí después vamos a ver qué implica ese todo, ¿verdad? Garantiza la presencia y participación y éxito de todos. Esa palabra éxito es clave. Ahí me encanta lo que dijo el profesor. 2 alumnos ahí, hoy clases de ocupar espacio, ¿cómo le dice? Estás ahí tranquilamente, no molesta, no me apoyas, pero no molestáis, tranquilo. Eso no es inclusión. Inclusión tiene que ser que esos 2 o 3 que están incluidos con alguna situación significativa de discapacidad tienen que tener éxito. Nosotros tenemos que medir su éxito, no es colocarlo. Buscar eliminar barreras y generar facilitadores que ya expliqué ahí, y respetando la diferencia y respondiendo a las necesidades de cada uno. Fíjense otro ejemplo del siglo pasado. Y quiero que como domingo y estoy medio práctico, me voy a permitir, pues se está grabando igual, voy a tratar de respetar lo que voy a decir, ¿verdad? Fíjense lo que el tema de las sillas. El tipo de sillas, todas las sillas iguales, corresponden a un paradigma del siglo pasado donde todos éramos iguales. ¿Qué significa eso? Toditos tienen la misma nalga. Toditos tienen el mismo peso, toditos tienen, porque esa silla. Y les puedo asegurar que a alguno le queda cómodo, otro dentro de 2 minutos ya, ¿verdad? Otro ya, Pero el paradigma que nosotros siempre dijimos eran toditos iguales. Y acá quiero agregar nomás, si alguien por ahí trae una almohada, porque como ven, güey, la almohada pongámosle el nombre, Trifina o Huina, ¿verdad? Uberula y almohada, así es, ¿verdad? Abuelina, de Azurina Trifina, o sea, cuando es diferente, cuando te Azurina, o alguna cosa, o sea, ¿me explico? No, ¿y por qué? Porque así nos metieron a nosotros. O sea, eso nos metieron en la. Entonces, este paradigma plantea, vamos a cambiar esa forma de pensar. Si el otro toma mate, el otro toma tereré, tal cosa, ¿con qué vos tomas mate? Yo tomo con cuchita, con gracia. Y a la pinta de dónde la suma de la cuchita. O sea, siempre estamos en esa actitud de que si el otro es diferente, ya alguna cosa
o sea, alguna cosa. Oye, gracias. Entonces, ese es el tema. Entonces tenemos que ir cambiando. Profesora. No, ese es todo, sí. Pero el zurdo, el que escribía con la mano izquierda, no era luego. No, o sea, Exactamente. yo les cuento que suerte, lo que no contó la profesora, le voy a contar ahora que me hizo recordar. Yo tengo un hermano gemelo idéntico, igualito. Pero cuando digo igualito, pues es 2 gotas de agua, pelo, todo, voz completito. Y varias veces ya cambiaron muchísima gente. De profesores, así está. Y calidad, oye, así. Igualito. Él es zurdo, ¿verdad? Y yo soy diestro. Él en la escuela se le ataba la mano para escribir con la diestra. Entonces ahora es mi diestro. Izquierda, porque escribir con la zurda era algún problema. Y como impresionante todavía cómo su hermano escribe con la derecha y él no. Y los dos éramos gemelos igualitos, se le ataba, le pegaba, todo, hasta que después por fin alguien, ¿verdad?, le dijo a la profesora y todo el mundo que no voy a decir qué años era porque me van a saber mi edad, ¿verdad? Pero por la década del 80, ¿verdad? Pero hasta que le dijeron, no, ya no. Hoy plantear que no haya un pupitre para que escriban zurdo, casi imposible, pero no hay tampoco. O si no, decimos 1 o 2 y va a buscar el pupitre para escribir con la zurda, está en el 5º grado, ¿verdad? Y se va, en cada grado, muy buena acotación. Profe, mi hijo es zurdo y yo me acuerdo que cuando iba a entrar a la preescolar, me dijo la maestra que acá nosotros no tenemos ninguna silla para él. Ella tocaba manera. Entonces yo me fui a una carpintería y mandé a hacer una silla. Todos los días ya van a sacar la silla por todos los grados para atrás. Un año anduve así. Porque al siguiente año yo tengo que usar otra vez. Y después nomás dije yo, Dios mío, para mi hijo le hizo si a ver ya tendrá más de que andas ahí. Y sale y dice mi mamá, en Andrea voy a dejar aquí, o sea, la hermana Lupila y su porque había sido que la hermana de mi mamá es también zurdo, ella voy a dejar aquí, o sea, la hermana Lupila. Pero si no había ninguno en la familia, era el único raro. Ese tipo de cosas. Gracias, profesor. Siguiente. Bueno, vamos a hablar, voy a pasarle rápidamente el tema de ¿avanzamos en normativa hacia la inclusión? ¿Avanzamos? Sí, avanzamos. Avanzamos muchísimo en la política inclusiva en cuanto a lo normativo. Hoy era marco normativo internacional, marco normativo nacional, marco referencial pedagógico para el sistema educativo, ¿verdad? Siguiente. Alguna normativa. Es nuevo el tema de inclusión y no tanto, porque fíjense que en la Conferencia Mundial de Educación para Todos, 1990, ya se planteaba el tema de una educación para todos. Después está la Conferencia Mundial de Salamanca, 94, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación en 1999, Foro de Educación para Todos, otra vez Dakar 2000, la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, Naciones Unidas 2006, que Paraguay ratificó la convención del 2006 y en la ley 3540/08 se ratifica la convención. ¿Qué fecha era la convención? La más importante. Nadie se tiene que olvidar. ¿Qué fecha? 3 de diciembre. 13 de diciembre. ¿Y por qué? Digo que nadie se tiene que olvidar. Uno de mis directores es mi director jurídico, ¿verdad? 13 de diciembre es mi cumpleaños, pues por eso lo digo. Entonces, el 13 de diciembre del 2006, Naciones Unidas hace la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Paraguay ratifica esa convención en el 2008, ¿verdad? La ley 4720 que crea la CENADI
¿Ustedes saben qué era antes la Senadi? Impro. Impro, pues es lo que está así, ¿verdad? Es lo que está, ¿verdad? ¿Eh? Impro, ojo impro, ¿verdad? Y hasta ahora la gente no, Senadi no dice, le sale el primerito impro, ¿verdad? Porque impro era lo que se convirtió en el año 2013 en la Senadi. Le sube a Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, ¿verdad? El mismo presupuesto, ese es otro problema. Bueno, siguiente. La ley 2479 que habla de incorporar personas con discapacidad a la función pública. Hoy tenemos 2.000 funcionarios públicos con discapacidad, casi 2.000 funcionarios. ¿Cuánto tendríamos que tener? Aproximadamente 11.000. 11.000 personas con discapacidad trabajando con dignidad, teniendo su salario, todo lo que implica tener trabajo, ¿verdad? Y la dignidad, el tema del trabajo decente también, ¿verdad? Después está el decreto que reglamenta esa ley. Se modificó esa ley en el año 2008. Entonces se modificó con la ley 3585, ¿verdad? Después tenemos la 4962 que ahora se está trabajando muy fuertemente ya en la reglamentación. Empresa privada que contrata a personas con discapacidad o por el PTI, incentivo fiscal, ¿verdad? Eso estamos reglamentando. Meses más ya sale esa reglamentación para saber qué se va a hacer con el fondo, cómo se va a multar, cómo se va, diríamos, incentivar, etc. Ley la multa es la 3585, perdón, la función pública, que si no tiene un plan de inclusión y todo tiene que tener una sanción. Ley 4934 de accesibilidad al medio físico para personas con discapacidad. La Municipalidad de Asunción ya sacó la ordenanza municipal. No se va a aprobar ningún plano de construcción dentro del municipio, ¿verdad? Los planos que ya no sean accesibles. La idea es que ningún edificio se construya más, y eso queremos que todos los municipios apliquen esta ley. No se construya más edificios que no sean accesibles, ¿verdad? Entonces tiene que, nos pasó el año pasado no voy a hacer la propaganda porque están filmando un shopping grande, en el primer piso no tenían accesibilidad y tuvieron que poner un ascensor hasta el primer piso y después todos los niveles para que puedan ser. Eso ya no debe ocurrir en Asunción y en otros municipios. Por eso cuando salga esta buena reglamentación de la ley de acceso físico, exigirle a los municipios no aprobar más planos que no tengan accesibilidad. Y ahí hago entre paréntesis. Y nuestras casas, fíjense que también en nuestro Chile, en nuestro pensamiento. Hace poco nosotros ajustamos, por ejemplo, terminamos un baño en casa y le digo al albañil en casa, colocame la lampita para entrar al baño. Va a venir alguien enfermo. Hasta enseguida. No, abrirme un poco, ponerme un poco la puerta ancha para que entre una silla de ruedas. Que usted va a ver. Pensamos en la posibilidad que nosotros mismos alguna vez. No. Puede haber una visita. Una visita, no se piensa. O sea, ¿por qué? Porque también es cultural. ¿Por qué no se pasa abajo la escalera? Porque no, tiene tal cosa. Y otra cosa, ¿por qué no se pone la rampa en tu casa o no abrir tal cosa? ¿Cómo se dice? ¿Verdad? La abuela antes decía, no, a mí es no. Entonces, hay que cambiar el software, la chip. Hay que cambiar toda nuestra mentalidad en relación a ese tipo de cosas. Sí. Doctora. Una consulta, el tema colectivo. ¿Cuál va a ser la exigencia para ellos? Porque hasta ahora todos los colectivos nuevos que vinieron con ese aparato, por lo menos para la silla de ruedas, no funciona. Y si por ahí uno no para donde tiene que parar a 1 metro de la vereda y es un desastre. No, esa es responsabilidad del viceministro de Transporte, pero nosotros 10% de la flota de transporte, ese es todo un capítulo también. 10% tiene que ser con
En otros países, todos, ¿verdad? Todos los que ya vienen ahora, ya tienen la posibilidad de... Porque hay una cuestión interesante sobre el tema de buses nomás. El bus dice, ese tiene rampa, el otro no tiene. La rampa para acá, nuestro vecino, a Brasil o Argentina, ya colocan todo con rampa. ¿Por qué? Porque facilita todo. Pone la rampa, entra más gente más rápidamente. El abuelito ya se sube, el que tiene... no es solamente para la silla de ruedas. PTI rampa, ¡pum! Entero de teatro con la verdad, o sea, porque facilita más. Ese es el concepto también de los vehículos. ¿Por qué no todos pueden tener la rampa y todo el mundo sube con la rampa? El otro problema es nuestra vereda, ¿verdad? Porque los vehículos tienen una inclinación que tiene que permitir realmente la bajada. O sea, tenemos que seguir trabajando. ¿Alguien levantó? Sí. Japón, hace más de 20 años, cuando se juntaba Global Infancia, y la funcionaria, una de las SAS, fue invitada en Suecia porque tenía la posibilidad de traer, a través de la fundación de Ralda Barman de Suecia, traía para los cursos de la Fundación de los Derechos de la Edad Menor, que establecía para el apoyo a la fundación de los CODEMES, o las CODEMES. A mi invitación a Suecia, bueno, está la fundación con Angla. Fui partícipe de 5 años, gracias a Dios, en la institución. Fui CODEME durante también, fundadora de alguna ciudad. Bien, una jornada, a Suecia, estaba fundada Paraguay, invitado honorario la presidencia y a través de la presidencia. Y supe usted se sienta allá, se va a sentar para empezar. Y se ofendió que pues en el fondo le hicieron sentar. Oye, pero una conferencia, Pepe, y había más o menos 50 niños invitados en la jornada. Era una sala de clase para niños, porque era para niños que se estaban formando. O guapo, ya yo sé que hoy por favor te voy a poner a un pelear posible y parada constante de muy pituca fina. Y a partir de 5 minutos, oye, pues o a meter invitado. Ojo, te no te da. Audio guapo. Gente, hace 5 minutos, a ver, no aguanta, ver, por el oregon, nada de que tú ya te llamas, y eso no va a poder de fondo, acá tú la mitad, o a pedir, o a pedir. Hay que unirme la organizadora para dejar en va, es para que yo haga. Se me te derecho de un país discapacitado. Dice, tú ya no te envías por nada. Dice, hamba, eres un pedazo de ese, se me va a poder, y curamos este fondo. Haré ya, vamos, hoy para el haré cuando, mamá, era para el eres ya pótalo, pedazo te envía poto y ya eres ya poto. O a tú vete donde te imita, vete a un poema de más de 5 criaturas. Una criatura que para aquí nosotros, ni no ñe mañana y la próxima, que babeaba todo. Las manos totalmente, ella era una nena, para nosotros discapacitada, es paralítica, es sorda aparentemente, todo. O va a ver, Haningora en las apichacueras totalmente estaban preparados, PTI en un tiempo bueno con ese caso que va a ver ahora. Pero un rato de como otro mitad, o va a ver que si va a ver una otra no aguanta, es más que va a hacer para o wow. Hoy va a hacer más, él va a pensar, oye, oye, motivante. Porque oye, Villamete la Paraguay, Villamete, totalmente separados que tenemos nosotros. Casi 30 años.
Sí, 30 años atrás. No, todavía no, cuando se fundó. Bueno, pero 10 años atrás todavía te quedo. Y, o sea, 3 años atrás. Y ella vino como, ella quedó ahí, como el Paraguay es un país discapacitado. El Paraguay, no algunos. Ñandé viene concepto a discapacitado por separar de la sociedad a aquellas personas que son personas igual que nosotros, que tenemos el deber de atenderles. Bien, quería nomás acotar un poco. Vivimos, decía un profesor, y yo subrayo, vivimos en una sociedad discapacitada. Exactamente, quedamos como el país. Todo, barrera, porque nos enseñaron, y eso hay que cambiarlo más, nos enseñaron lo homogéneo. Pero díganme más como profesores, yo siempre pongo y entre paréntesis como profesores, ¿verdad? Este tipo de auditores no me gusta interés, ¿verdad? Este tipo de auditores. Y si yo en la facultad digo siempre, todos los porque yo creo, ¿verdad? Y está en mi cerebro, está recibiendo la información de que todos están escuchando, de que todos están prestando atención y eso. Apenas mentira que nada, ¿verdad? Alguno está pensando, no sé si en su cocina o si dejó la llave prendida. O sea, aquí yo tengo posiblemente, ¿cuánto estamos? 40 personas, ¿verdad? Y yo siempre digo, cuando yo doy esta ponencia o interactuamos, la regla, ¿cuál es la regla? De 40, si 4 entienden el paradigma, ¿verdad? Y ser satisfechos ya. Y después mañana, mira un poco, ahora que dice, pasado mañana, lo que pasa que nosotros nos enseñamos de que toditos éramos iguales, apenas. Es una gran mentira. El siglo XXI ya desmiente eso. La neurociencia ya desmiente eso. La forma que te sentás, la forma que mirás, ahí está funcionando tu cerebro en forma diferente. Pero a nosotros nos enseñaron que, bueno, 40, ya aprendieron todito, va, muy bien, excelente. Ahora le ha pasado una hoja, mismo examen, no, digo nomás el ejemplo que hacemos en la... Profesor. Bueno, buenos días a todos. Quería dejar la última hora como para hablar, pero a lo mejor me adelanto por el término de discapacidad. No sé quiénes saben bailar. ¿Quiénes saben bailar? ¿Quiénes saben cantar? Cantar. Estamos discapacitados nosotros para cantar, ¿verdad? Todos tenemos capacidades diferentes, o sea que esa discapacidad está más utilizada. Discapacidades diferentes. El carguayero que juega y cargó la yerovía. Y todos tenemos ciertas discapacidades, entonces si vamos a utilizar, son capacidades diferentes, pero no era para eso lo que vine de Arroyo, era para otra cosa. Por eso lo que vine al saber que él iba a estar, el ministro iba a estar como fuere, iba a estar participando de esto. Una anécdota con él. El año pasado, nosotros tenemos, por lo menos dentro de nuestra del Interpretación Regional de Tomatí. En Tomatí aparece una profesora y me comentaba de que tenía una alumna que necesitaba silla de ruedas. Silla de ruedas como muy casi profesora. Dejo ahí que me tronco, que todo que vela, hay casi pero que ya conseguí las años de febrero, marzo, más o menos. Usted tenía que con esto se ve. Después era que mi hermana trabaja donde está, como mi hijo. Le dije, ¿y en la cuadra? Y yo voy a ver ahí, mira, a lo mejor es posible, esta de hoy va la silla con el poli y la silla. Pues no, oye, ya tendría que ser la semana. Ahí sube preparado y maquilla, luego allá conseguí también la silla de TI. Oye, que para allá, y una mi hermana, ahí tengo una silla. Este, y tenía por ahí. Y mi hermana, fuera poco, tenía ahí. Fui a la semana, y conseguí la boca.
pega tu y decir un peor que me hay. Y habla que nadie ya, da igual, que están de ellos, se dan ahí bien con la agua, na mapa escuela, ellos que están en la escuela. ¿Y qué pasó? Se llevó 15 días, a llevar todo a tiempo, a consecuencia de ese pedido. A hacer la calle en la prive entrega jave, pero tú le dices, Ani es Hawái, pero ¿qué pasó ahí? El día de la entrega aparecieron todos los políticos, yo podía entonces, inclusive le dije a María Antonia, mandó a María Antonia, no me ve cositas, César, la cual le parece ese novio feo, algo le digo, no. Y bueno, señorito Ogaina, no, 25 años matrimonio y 5 años de noviazgo, Lorito Ogaina. Pero hay fácil de hermano. Lo que sí que quiero aprovechar, yo tenía que hacer en aquella oportunidad y él de agradecerle esa preferencia hacia la señora, que nos toma, pero ya ayudaste a ella, pero ayer no. El derecho no se agradece, el derecho no se agradece. Y ese pesadilla ya me disculpo, entonces agradecerle, ministro, o sea, nosotros hicimos también esos 5, no sé si a gente de Guaymala para la institución, y a de Guaymala para la institución, pero con la institución. Inclusive ya, eso era todo así para después ya conseguir también algunas. Y otra cosa que quiero aclarar nomás también. Ahora nosotros le enviamos, o sea, yo le envié a todos los intendentes una nota diciendo, no, es responsabilidad de Senado y solamente silla de ruedas. Afuera homogenean el presupuesto y eso tiene que saber cada municipio, por más humilde que sea el municipio, por lo menos cuánto puede tener para silla de ruedas. No vamos a dar nunca abajo, nunca abajo. Senadi antes con 1.200 sillas daba abajo, ¿verdad? Hoy posiblemente con 9.000 sillas de ruedas no llegamos ahí. Porque hoy está increíble accidente de moto, accidente de todo, entonces genera muchas cosas y no va a haber presupuesto que aguante, ¿verdad? Pero eso es más que ya manifestar. Y yo no quiero que te enojes conmigo, pero te voy a contar una anécdota también. Nosotros pertenecimos a un movimiento, ¿verdad? Se llamaba Primero Personas, que queríamos llegar a un grupo de profesionales a esa convención del 2006 diciendo que ya no se llame más discapacitados, sino que se llame capacidades diferentes. Y ahí estuvimos mi correo, antes de ustedes me preguntaban mi correo electrónico, decía capacidades diferentes, mi correo electrónico. Era fanático de esa palabra. ¿Qué pasó en el 2006 en la convención? 140 países, personas con discapacidad visual, auditivo, nos guatay completo, una asamblea, una teguazupona a nivel mundial. ¿Qué dijeron? Esperen un poco un ratito. Nosotros que no miramos, nosotros que no escuchamos, que nosotros que no podemos caminar, nomás tenemos capacidades diferentes, ¿viejo? No, dijeron. Todos los seres humanos tienen capacidades diferentes. Nosotros lo que tenemos somos personas que a lo mejor no escuchamos, por eso quiero repetir, ¿verdad? Permitime, ¿no? Acá no. Nosotros somos personas y la discapacidad nosotros no tenemos. La discapacidad es barrera que ustedes nos ponen a nosotros. Fíjense que, ¿quién es profesora de castellano acá? Porque una vez yo di una disertación y una profesora de castellano me dijo, pero lo que pasa, ministro, que esa persona con discapacidad en castellano confunde porque confusiones, ¿qué? Preposición que une, sujeto y, ¿verdad? O sea, entonces hacen que el sujeto y el sustantivo dice sea parte de, o sea, una persona castellana y la preposición con lo que nos confunde, ¿verdad? Porque dice persona con discapacidad y dice que huele con la discapacidad.
Decía. Entonces, para no confundir más, Ecuador, ¿saben cómo le llaman ahora? En Ecuador, por ejemplo, personas en situación de discapacidad. Entonces la situación está afuera y no es que ohuereco. ¿Viste cómo ese juego de palabras? Porque la preposición con la que nos confunden, puede ser, ¿verdad? Porque ese con es contiene, así se dice, ¿verdad? Así no. Y se puede modificar. La situación es ocasional y se puede modificar. Entonces, yo casi siempre utilizo más personas en situación de discapacidad, pero por ley es personas con discapacidad. La ley 35, si yo no te convencí con esta forma de explicarte por qué la discapacidad está en el entorno y no en la persona, le digo, y bueno, ya cumplí la ley, entonces la ley 3540 se dice personas con discapacidad. La convención habló de personas con discapacidad, pero después de todo un debate, texto y texto te explican por qué se dice personas con discapacidad. Do buerecoy la más, así se dice. La discapacidad está ahí, pero en base. La discapacidad en situación, entonces, caso de discapacidad está en el entorno. Ese es el tema que tenemos que poder. Algún tipo de no hay personas que puedan hacer todo lo que hay, ¿verdad? Entonces, yo, con mi capacidad, hoy por ahí, ¿por qué te lo metes ahorita? Muy bueno. Seguimos, ahí ya normativa, ahí ya pasamos. Después está lo que hoy también, esta mañana voy a compartir con ustedes. La ley 5136 de educación inclusiva ya tiene decreto reglamentario, la ley de educación inclusiva. Después están las resoluciones del Ministerio de Educación y este es importante. Yo ahora le voy a tirar ¿cómo se dice? Al director o a quien me dé el correo. Tenemos nuestro contacto. Todos tenemos que tener los lineamientos para un sistema educativo inclusivo en Paraguay. Ya se aprobó por resolución. El MEC ya aprobó el lineamiento en el año 2018. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Hoy en INAPTI, hoja de ruta. No significa, por eso, esa palabra lineamiento. Cuando hablamos de educación inclusiva, no podemos más hablar así va a ser, así se tiene que hacer. Pecha ya educar a la ciego, no, lineamiento, porque al final, en el día a día, el docente va a tener el respeto a la diversidad genómica. ¿Alguien levantó la mano? Sí. Con respecto al Ministerio de Educación y Cultura, yo quería nomás hablar de mi experiencia con el Ministerio de Educación y Cultura. Hablamos, siempre soy una de las que me quedo mucho con reuniones y directores en donde nos habla de este tema. Tenemos que incluir a los alumnos, tenemos que incluir a los alumnos. Y en realidad el Ministerio de Educación y Cultura no hace nada inclusivo. No hay materiales, no hay instituciones, no hay preparación, no hay nada inclusivo. Está delineado, excelente. Inclusive creo que la inclusión pasa por los papeles, suelo decir. Y ahora, por ejemplo, nosotros para poder a un niño inclusivo calificarle tenemos que tener un diagnóstico. Que diría que este niño no puedo evaluarlo con un 70% porque tiene una discapacidad o tiene algo que hace que él aprenda más lento que los demás. Cuando me trae ese documento, yo tengo que notificar. Y al notificarle, el antecedente académico de este niño sale con un inclusivo, ¿no? O sea que ya le vamos a lanzar a un bachiller a la sociedad con una marca. Inclusivo, no es igual a todos. Hablamos que tiene que ser igual a todos, pero con el antecedente ya le marcamos, le ponemos una cruz. Es inclusivo. La calificación de él no es una calificación que se tuvo en cuenta como a todos los demás niños. No se le evaluó como se le tenía que evaluar realmente por su discapacidad, sino se bajó nomás la cara para él. Yo quiero decir que en esa aseveración yo disiento contigo. Sí, estoy de acuerdo contigo que falta más formación. Falta más formación. Este material de lineamientos
que yo quiero entregarle a ustedes después, o sea, voy a enviar por correo. Interesante, porque no plantea ese tipo de cosas. Primero, el diagnóstico ya está eliminado. El diagnóstico pedagógico, y está por lineamiento. Supervisor no igual, directora no igual, vea otro problema. ¿Me explico? Las bajadas no se están bajando como corresponde. Segundo, tuvimos una anécdota y te cuento una anécdota. En un colegio termina el bachiller, ¿verdad? Esto está en Paraguay hace 2 años. Toditos 5 tenían un joven con síndrome de Down. Toditos 5 tenían un joven con síndrome de Down. Y vino otro papá, ¿verdad? Que dijo, ¿por qué ese tiene todos 5 si es mongólico? ¿Verdad? Y mi hijo que tiene 2 idiomas y no sé qué cosa también todos 5. Y me encantó la respuesta que le dio la profesora. Él tiene todos 5 porque tuvo ajustes razonables. Nosotros le pusimos unos objetivos y unas metas a cumplir. Cumplimiento efectivo del objetivo y la meta que le pusimos a él tiene nota 5. O sea, el informe académico, por eso digo que la bajada es lo que nos cuesta. El informe académico, tu reporte académico, tu informe, tu proceso, como se dice, va a estar todito en su portafolio para decir por qué él llegó a tener todos 5. Porque la nota 5 es el proceso que él, como se hizo la adecuación, se hizo los ajustes, se hizo los objetivos y la meta para él. Logró, tiene 5. ¿Por qué no tiene que tener 5 si logró los objetivos que se planteó el docente para su proceso académico? Pero esa bajada no llega a ser. Reducir el puntaje, eliminar una materia. Un ejemplo, venía una materia, un profesor me decía química. ¿Cómo vio a este chico con discapacidad intelectual le vamos a enseñar química? ¿Y por qué no le puedo enseñar química? ¿Y por qué no? ¿Cuánto? La tabla periódica, ¿se acuerdan? ¿Cuántos elementos tiene la tabla periódica? 100 no sé cuántas ya tiene la tabla periódica. No me va a aprender, porque yo para pasar la tabla periódica tiene que saber por lo menos 40 elementos, me decía, de la tabla periódica. Decía, profesor, ¿y por qué no te pone una meta con él? ¿Cuál es el objetivo? Que conozca los elementos de la tabla periódica básicas para el ser humano. Digo, agua, ¿verdad? Oxígeno, después hierro, potasio. Voy a elegir 10 o 15. 10 humanos va a elegir. Y ponete 10 elementos de la tabla periódica que él me aprenda. No le sacas de la clase de química y él con los otros compañeros aprende sus 10 elementos de la tabla periódica. Importante. Llega acá, ¿qué es? ¿Qué hay acá adentro? H2O. ¿Verdad? 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. ¿Qué es el hidrógeno y qué es el oxígeno? Aprendió un chico con síndrome de Down a ese nivel, para mí es un éxito. Y le felicito porque va a poner agua se hace. Si yo sé, y después todo el año ya trabajar con esos 10 elementos, todo el año ya trabajar con esos elementos. Pero al finalizar el año, los 10 elementos. Pero va a venir alguien a decirlo, 10 elementos, tengo no aprender. No importa. O sea, yo me propuse como objetivo, yo docente. Otra cosa que yo te digo porque yo fui el defensor de ese tema y atento contra mi propia profesión. Yo soy psicólogo. A mí me pueden decir, voy al lugar y voy a hacer un diagnóstico, pero yo atento contra eso, me retaron ya varias veces por eso. No existen, por ejemplo, psicólogos especialistas en discapacidad en Paraguay, ¿cuántos están? ¿Cuántos neurólogos hay en Paraguay? ¿Cuántos psiquiatras hay en Paraguay? Para todo Paraguay podemos tener 30, 40 o hasta 70 profesionales, hermano. Para todo el Paraguay. En 7 millones de habitantes, 70 profesionales. Y vamos a seguir diciendo, si no trae el diagnóstico, entonces, ¿qué dijimos nosotros? No pueden relegarse del sistema educativo por eso. ¿Quién es el maestro y el médico del día a día? ¿Quién es el que diagnostica? Entonces, yo digo mi frase célebre: olvidémonos del diagnóstico médico, olvidémonos del diagnóstico patológico e implementemos en Paraguay, en un sistema inclusivo, el diagnóstico pedagógico.
¿Quién es el doctor que hace el diagnóstico pedagógico? El profesor. El doctor que hace un diagnóstico pedagógico es el profesor. Mi mamá, que en paz descanse, era maestra. Yo me acuerdo que cuando falleció hace 20 años ya mi mamá, y hablábamos de ¿cómo era? Ella me vio que yo me fui becado, que yo tuve la maestría en discapacidad, hice en el año 96, ¿verdad? Y le explicaba yo, mamá, vos sabés que es, la inclusión es así, el niño que es tal cosa, me decía, digo, se me muy raro. Para ello, ¿por qué no vos ni que la inclusión, que la integración era en aquella época, la integración y todo, si nosotros siempre practicamos eso? Nosotros como maestra, me decía ella, ¿verdad? Maestra normal superior, ese era el, ¿verdad? Nosotros sabemos que la forma de caminar de nuestros alumnos, vaya con él, por el caminar a la cosa ya le pillamos. Ese que venía abajo, tu cabeza arriba, ya cocina. O sea, eso que vos me estás explicando de que conocerle a cada uno, conocer su particularidad y todo, nosotros en 1946 ya estábamos haciendo. Y yo siempre pongo este ejemplo. ¿Qué pasó después que nos decían, no, ¿qué pasó? Y asumo lo que voy a decir, aunque yo ahora no soy técnico, me olvidé de ser ministro, estoy hablando como que tengo que hacer políticamente más correcta las cosas, ¿verdad? Pero me animo a decir porque este es un ambiente académico, ¿verdad? Un ambiente. ¿Qué pasó en algún sistema en donde los docentes nos dicen ahora, no, tengo que tener diagnóstico? Si yo no sé lo que él, hasta dónde puede, por favor. Yo le digo a mis alumnos, nosotros podemos aplicar un test y decir, su edad mental del niño es 8 años. Cuidado con eso, porque eso es la fotografía del momento en esa circunstancia y en ese lugar, conmigo en una pieza que yo le aplico el instrumento. Y es la base posiblemente, pero jamás puede ser hasta acá llegó. El que sigue sosteniendo eso es un terrorista de la inclusión y un terrorista humano, o sea, del principio del concepto de educación, de humanista de la educación. Tenemos que recuperar el concepto humanista de la educación, que es la base de la educación inclusiva. Ese es el desafío que nosotros tenemos que plantear. Cuando esa maestra de no sé dónde, de allá del fondo, del interior, como se hizo, tierra adentro, etc., está trabajando su competencia, ella se le enseñó a hacer observación, ella se le enseñó a hacer registro anecdótico, a ella se le enseñó a observar al alumno, a su circunstancia y al proceso de aprendizaje. Esa es una maestra inclusiva. Y no está esperando que el médico le diga esto, no está esperando que el psicólogo le diga esto. Otra cosa que tenemos que erradicar en nuestra cultura, y ustedes me van a ayudar a decir correctamente, esa cultura que hay que erradicar. El médico ya me dijo, el psicólogo ya me dijo, su neurólogo ya me dijo. Apéate doña Andeyara. ¿Qué somos nosotros? Por eso digo la concepción humanista de la educación. ¿Qué somos nosotros para ponerle los límites a nuestro propio aprendizaje? Hasta acá nomás va a llegar. Hasta acá nomás, y entonces le segregamos. Se acabó. Esto que yo estoy diciendo es del siglo XXI. Se acabó esa historia. Se acabó. Tenemos que pensar y enredar. Hoy estamos hablando de transformación educativa. Estos temas tenemos que tratar en transformación educativa. ¿Qué es lo que queremos transformar realmente? Nuestras prácticas, nuestra forma de pensar, eso tenemos que transformar, claro. Por eso yo decía en esa primera presentación, todo tenemos que cambiar, realmente todo tenemos que cambiar. Mamá, papá, todo nuestro enfoque. Yo tenía digo, y sí, porque falleció mi hijo hace 4 años. Me acuerdo bien que él vino alguna vez en casa y me dijo, papá, yo no entiendo por qué la profesora me retó, ¿verdad? ¿Y por qué te retó? Le dije. Y porque dijo, a ver, bien quito 2, ¿verdad? Y yo levanté la mano. Yo, profesora, quité 2, ¿verdad? ¿Y qué te dijo? No tenés vergüenza. Vos de 2 vais a César, ¿verdad? De todo me dijo, porque no era, tenía que tener vergüenza con el padre que yo tengo, tal cosa. Y yo le dije, espera un ratito. Pero, profesora, ¿puedo hablar? Le dije, y hable. ¿Y qué le dijiste? Le dije, estoy orgullosa de mi do, ha caído en mi capacidad. Eso es lo que todo el día mi mamá y mi papá me dicen de mi casa.
Quiere decir, eso fue, yo estudié, me esforcé y leí. Con orgullo sí que le llegué hace 2 para que me venga a tirar por mi ventana mi capacidad. ¿Verdad? Entonces ahí no, pero les cuento, ¿vieron? Eso también tenemos que cambiar. ¿Cómo vos no vas a sacar 5? Ayer para andar arruinado, ayer para andar inútil, ayer, por favor. O sea, ¿en dónde nos paramos para mencionar eso? Y ahora, les quiero cerrar toda mi idea para no olvidar. Se complica más ahora la educación inclusiva, porque, ¿podés adelantar un poquitito más? Un poquitito más, no me puedo hablar de eso. Un poco más. Ahí quédate. Porque hoy ya se habla, antes pensaban que hablábamos solamente de educación inclusiva preescolar, escuela y colegio. Oye, complicado, Ana, porque la inclusión llega a la universidad. Tenemos que tener las universidades accesibles. ¡Qué ilumina! ¿Qué pasa? Y después ya le doy la palabra con esto, esta primera parte termina. Todos tienen que ser incluidos en la universidad. ¿Qué pasa en otros países? En Europa, inclusive yo siempre digo, ustedes en psicología, por ejemplo, en España, ¿verdad? Se terminan todos los estudiantes de psicología y la propia facultad le dice, usted va a ser profesor de primaria en psicología. Usted su competencia da para ser profesor de colegio. Su competencia no da para ser terapeuta. Usted tiene que hacer un curso paralelo, un posgrado en esta línea para hacer terapeuta. ¿Cómo está nuestro sistema universitario de psicología? No me voy a hablar. En Paraguay, ustedes saben, uno entra a la facultad, ingresa a la facultad, saca 2, 1, 2, 2, 3, 2, 2, ¿verdad? Se va, ¿verdad? 2, 2, ¿verdad? Se va, termina la facultad y se recibe. Y terminó hoy la facultad con esas competencias y pone psicoterapeuta. Y no, se van toditos, nos vamos ahí para, ¿verdad? Puede pasar en derecho, puede pasar con todas las profesiones. En la universidad a nosotros nos dicen qué competencias vos tenés para ejercer, qué haya dentro de tu profesión, porque no tenemos colegiado. No tenemos todavía el famoso colegiado donde te dicen, sí, sos psicólogo, pero estas son tus competencias. Sos abogado, pero estas son tus competencias. No tenemos todavía, ¿verdad? Entonces, por eso nomás también a veces digo, tenemos psicólogos que dicen, la universidad, la inclusión. ¿Por qué expliqué esto con la inclusión? Porque eso también va a ser la inclusión. Van a entrar personas con discapacidad dentro de la universidad, pero nosotros vamos a hacerle, ¿verdad? Van a ser evaluadas, ahí vamos a explicar todo lo que es la inclusión en la universidad. ¿Cuánto tiempo tengo yo ahora?